Bienvenidos a Historias de África. Hoy nos sumergimos en la memoria histórica de la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, la antigua Fernando Po. Partimos de un reportaje reciente de BNN África que, intenta iluminar una historia a menudo silenciada. Queremos explorar un poco sus capas, la sociedad ancestral Bubi, el impacto colonial y esas figuras, a veces complejas, que marcaron su pasado. Sí, es una exploración, yo diría, necesaria. Hablamos de un cruce de caminos entre clanes ancestrales, intereses europeos y, claro, un choque cultural. Un choque cuyas cicatrices aún resuenan, ¿no? Y rescatar esa memoria es, fundamental para entender el presente. El reportaje de BNN subraya algo importante. Bioko tenía una vida propia, rica, mucho antes de la llegada de los europeos, de Fernando Po en 1472 o la toma de posesión española en 1778, que nos revela sobre esa sociedad Bubi precolonial. Pues nos aleja de visiones simplistas, ¿sabes? Describe una sociedad organizada en clanes, sí, pero con estructuras sociales definidas y un vínculo espiritual muy profundo con la tierra. El liderazgo no se basaba en la fuerza bruta, sino que emanaba más bien de la sabiduría, del consenso. Había consejos de ancianos, figuras espirituales. Existía diversidad regional, claro, entre norte y sur, por ejemplo, pero compartían una identidad fuerte, arraigada en la tierra y sobre todo transmitida oralmente. Tenían un sistema que funcionaba. Y sobre esa estructura, sobre esa sociedad, llega la colonización española. El informe habla, como es lógico, de un choque brutal. Sí, fue un proceso que, aunque empezó lento, resultó profundamente violento en su imposición. No fueron solo leyes nuevas o una economía de producción forzada, fue el desmantelamiento, deliberado del tejido social Bubi. La cristianización forzosa, por ejemplo, fue una herramienta clave en todo esto. Entiendo. Pero, ojo, es crucial entender, y el reportaje lo enfatiza, que no hubo una aceptación pasiva. La resistencia fue constante, a veces abierta, otras veces más subterránea, ¿sabes? Aunque la narrativa colonial clásica intentase, invisibilizarla. Y ahí es donde emerge una figura que el artículo de BNN considera fundamental rescatar del olvido, Motuku Luba. Exactamente, Motuku Luba. No fue un simple rebelde local, ¿eh? Lideró la llamada Guerra de Luba. Una sublevación importante. De hecho, llegó a infligir derrotas significativas a las fuerzas coloniales. Lo fascinante es cómo consiguió articular una coalición entre clanes, superando divisiones internas, ¿sabes?, para defender una soberanía ancestral frente a la ocupación. Fue un estratega y un símbolo de unidad, vamos. ¿Y cómo respondió el poder colonial a ese desafío? ¿Qué pasó con él? Pues con una represión feroz, como era de esperar, y sobre todo con un intento sistemático de borrar su figura de la historia oficial. Lo presentaban casi como un mito peligroso, algo a erradicar. Pero ahí está la fuerza de la memoria oral. Su legado pervivió, especialmente en la región de Luba, claro, transmitido de generación en generación, como un faro de resistencia frente al relato impuesto. La historia oral desafió al archivo colonial. Interesante esa pugna. Y frente a esa resistencia, el reportaje presenta otra figura, mucho más ambigua, perturbadora incluso, Maximiliano Jones. Casi un espejo de las contradicciones de la época, ¿no? Sin duda. Una figura compleja y que genera, incomodidad. Descendiente de esclavos liberados, nacido en la isla, se convirtió en el africano más rico bajo dominio español. Eso es un hecho. Pero su ascenso se produjo integrándose por completo en el sistema colonial. Como plantador, como comerciante. Las fuentes que cita vienen, además lo vinculan con redes de facilitación de trata de personas, trayendo trabajadores sobre todo de Liberia, de Nigeria. O sea que prosperó adoptando las herramientas del propio sistema opresor. Precisamente, eso es. Acumuló una fortuna inmensa, principalmente con el cacao, sí, pero a costa de explotar a esos trabajadores en condiciones durísimas, rayanas en la esclavitud, usando la deuda, el castigo físico como métodos de control. Hay testimonios recogidos que hablan del miedo que inspiraban sus antiguas propiedades. ¡Qué fuerte! Su legado es un nudo difícil de desatar. El poder colonial lo ensalzó, claro, como ejemplo de africano civilizado. Pero para muchos en Bioko, su recuerdo está teñido de temor, asociado a la traición.
Es un ejemplo incómodo, sí, de cómo el éxito individual podía construirse sobre la explotación colectiva dentro de ese marco colonial. El reportaje concluye con un alegato que me parece que resuena con fuerza: la necesidad de contar la historia desde dentro. Parece un punto clave. Absolutamente fundamental. Es que insiste en eso. La historia de Bioko no empieza con la llegada europea, ni termina con la descolonización. Destaca la urgencia de dar prioridad a las voces locales, a los relatos orales, a la memoria de los ancianos, a comprender las ceremonias y estructuras sociales propias. Menciona, por ejemplo, como términos como morimo, que aluden a ritos ancestrales bubi, fueron demonizados por el poder colonial y la ignorancia, cuando en realidad forman parte de una cosmovisión, de una cultura milenaria que existía mucho antes. Entonces la invitación final es a escuchar directamente a Bioko, ¿no? Exacto. A conocer la isla y su historia a través de su propia gente, de sus narrativas, más allá de los archivos y las crónicas escritas por los colonizadores. Es reconocer la validez y la profundidad de esas otras memorias. Una historia, como vemos, llena de matices, dolorosa en muchos tramos, pero, bueno, imprescindible. El análisis que nos ofrece BNN África sobre Bioko demuestra que su memoria está viva y pugna por ser escuchada en sus propios términos. Quizás nos deja pensando en cuántas otras historias permanecen así, sumergidas, esperando ser contadas, y afinamos el oído más allá de los relatos oficiales. Gracias por escucharnos. Sigan a BNN África en todas sus redes sociales, YouTube y en la web www.bnnafrica.com. Hasta pronto.